Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los voluntarios extranjeros que sirvieron en las Fuerzas Armadas alemanas en el periodo que va de 1935 y 1945. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto internacional, de manera que hubo voluntarios que sirvieron en los ejércitos de los aliados y del eje. Sin embargo, el caso de los voluntarios extranjeros en el ejército alemán es particularmente llamativo. Esto se debe al hecho de que la ideología nazi era muy clara en los aspectos que tienen que ver con la raza y la cultura, que eran pilares del régimen a nivel nacional e internacional. Desde 1939 y hasta 1945 hubo soldados que no eran étnicamente alemanes, pero que sirvieron en sus fuerzas armadas tanto en el frente de batalla como en el Holocausto. La Alemania nazi tenía un gobierno muy burocrático, es decir, con múltiples oficinas que se repartían las tareas administrativas, y esto le permitía a los nazis poder controlar y vigilar el gobierno civil y los asuntos militares. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchos de estos voluntarios fueron a parar a cada una de estas instituciones, pero algunas de ellas eran más ideológicas y estrictas que otras, como era el caso de las SS, que se diferenciaba de la Wehrmacht en este sentido. Las instituciones más nazificadas eran las SS y todas sus dependencias, incluyendo la Waffen-SS, el NSKK o Cuerpo Motorizado Nacional Socialista, la organización TOT y la Ordnungspolizei o la Policía del Orden. Un poco menos nazificadas eran el Heer o Ejército Alemán, la Luftwaffe o la Fuerza Aérea y la Kriegsmarine o Marine de Guerra. Estas tres instituciones componen lo que conocemos como la Wehrmacht. Las SS, el Cuerpo Motorizado Nacional Socialista, la organización TOT y la Ordnungspolizei eran nazificadas por los siguientes motivos. Primero, pedían certificados de raza aria para pertenecer a ellas. Segundo, eran sumamente ideológicas con el tema racial. Y tercero, participaron activamente en el Holocausto y crímenes contra la humanidad. Por eso, estas instituciones fueron prohibidas tras los juicios de Nuremberg. En el caso de la Wehrmacht, estas instituciones eran menos nazificadas porque no pedían certificado de raza aria ni tampoco eran ideológicas con asuntos raciales. Se movían más por el patriotismo hacia Alemania y tenían una disciplina más dirigida hacia la obediencia como cualquier otro ejército. Sin embargo, también participaron en el Holocausto y también habían nazis en sus filas. La primera oleada de voluntarios extranjeros fueron los Volksdeutsche, es decir, alemanes del exterior, la mayoría reclutados entre 1935 y 1940. Estas eran las personas que tenían ascendencia alemana de algún tipo y que conocían el idioma. En esta categoría hubo de toda América y de otras partes de Europa. Aquí destacan norteamericanos como James Martin Monty, Peter Delaney o Boy Rickmers. De Latinoamérica destacan Peter Hansen de Chile, Ricardo Walter Oscar Darré de Argentina, Dieter Pfeiffer de Venezuela, Egon Albrecht de Brasil y Jürgen Petersen de México. Estos Volksdeutsche americanos sirvieron mayoritariamente en la Wehrmacht y otros en las SS. En Europa hubo 500.000 polacos de ascendencia alemana sirviendo en unidades de la Wehrmacht, provenientes de las zonas que desde el siglo XVIII hacían parte del Reino de Prusia. De Checoslovaquia
destaca uno de los mejores tanquistas de la historia, que fue Kurt Nispel. En Alemania, hubo el caso de los africanos provenientes de las colonias y descendientes de alemanes, como fue el caso de los llamados bastardos de Renania. Ellos eran Volksdeutsche por ascendencia, pero racialmente fueron discriminados. No obstante, fueron reclutados cuando comenzó la guerra en la Wehrmacht, de manera exclusiva, porque la SS era rígida en el tema racial. Ellos sirvieron como auxiliares en segunda línea hasta el final de la guerra. La segunda oleada de voluntarios extranjeros vino en 1940, donde los alemanes, después de ocupar la mayoría de Europa, los países ocupados de origen germánico, como era el caso de Noruega, Dinamarca o los Países Bajos, presentaron voluntarios que se ajustaban al ideal nazi de la raza. También, en menor medida, hubo voluntarios de países germánicos no ocupados, como por ejemplo de Suiza, Islandia o Suecia, ya que desde antes de la guerra en toda Europa habían movimientos políticos fascistas. En 1940 habían nacido las Waffen-SS como un cuerpo paramilitar de la SS, que básicamente debía apoyar el esfuerzo de la guerra, ya que durante toda la guerra la Wehrmacht fue la que mantuvo el peso y la responsabilidad del conflicto. Así que Heinrich Himmler, quien era el líder de las SS, dio luz verde al reclutamiento de estos voluntarios para sus SS. Es importante señalar que la SS rivalizaba con la Wehrmacht porque mutuamente se despreciaban por asuntos de política y tradición cultural, ya que la Wehrmacht era heredera del ejército imperial alemán y, si lo llevamos más al pasado, de los ejércitos prusianos y medievales, mientras que la SS era nueva, política, sin tradición y con ideas místicas que eran criticadas en secreto por los militares de la Wehrmacht. En todo caso, fue así que se constituyeron divisiones germánicas en la Waffen-SS, como la quinta SS División Viking, la sexta SS División Nord y la 11 SS División Nordland. La tercera oleada de voluntarios extranjeros sucedió entre 1941 y 1943 y fue donde más hubo tanto de Europa como de Asia Central y África del Norte. En estos años, los alemanes invadieron la Unión Soviética y muchos partidos fascistas de Europa apoyaron la guerra. El gobierno nazi presentó la invasión de Rusia como una cruzada contra el judeocomunismo que amenazaba al mundo. Así fue que personas de Europa Occidental y los Balcanes, como por ejemplo Francia, Bélgica, España, Croacia o Yugoslavia, fueron reclutados en la Wehrmacht y equipados por estos. Aunque debido a que estos países no eran esencialmente germánicos, según la idea nazi, ellos no fueron aceptados en las SS, aunque más adelante esto cambiaría. Cuando los alemanes se internaron por Rusia, capturaron soldados soviéticos que no eran rusos, sino del Cáucaso y de Asia Central, como por ejemplo Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán e incluso del lejano oriente ruso. Todos estos países habían sido conquistados por la Rusia imperial, seguida por la Rusia soviética, así que muchos prisioneros se levantaron contra los rusos. Ellos fueron agrupados en los llamados Ostlegionen o Legiones del Este dentro de la Wehrmacht, que luego constituyeron algunas divisiones más grandes como la 162 División de Infantería. Estas legiones orientales y la 162 División fueron enviadas al frente occidental para evitar que cambiaran al bando ruso. Al mismo tiempo, muchos rusos, ucranianos y bielorrusos también se unieron a la Wehrmacht, pero como auxiliares.
pero más adelante fueron agrupados en diversos batallones de seguridad hasta que fueron agrupados en el POA o el Ejército Ruso de Liberación, al mando de Andrei Blasov. Por su parte, los cosacos tuvieron un trato aparte de los voluntarios del Este por su anticomunismo. De hecho, la CSS llegó a plantearse la idea de crear una unidad cosaca, pero la idea se desechó por cuestiones raciales, por lo menos en las etapas iniciales de la Operación Barbarroja. Así que los cosacos pasaron a la Wehrmacht. Por su parte, la CSS lo que hizo fue reclutar a los soviéticos sin importar su procedencia étnica, pero no para las Waffen-SS, sino para la Ordnungspolizei, que era parte de la SS, para que participara en el asesinato de comunistas y judíos en el este y también luchar contra los partisanos. Así se estableció la Brigada Kaminsky, que realizó varias atrocidades contra la población civil en Polonia y Bielorrusia. Mientras que las naciones bálticas, como por ejemplo Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, recibieron un trato especial debido a que en el pasado estos territorios fueron colonizados por germanos. Estas naciones, al igual que en el caso de Asia Central y también del Cáucaso, habían sufrido la invasión imperial rusa y soviética, así que recibieron a los alemanes como sus libertadores. La SS reclutó a los finlandeses, pero únicamente operaron contra los rusos en sus sectores fronterizos y también a letones y lituanos en batallones de policía, mientras que los estonios estuvieron en la Wehrmacht hasta que pasaron al control de la SS en 1944. Y lo mismo sucedió con los letones y lituanos. Mientras esto sucedía en Rusia, los alemanes avanzaron por África del Norte y capturaron tropas indias del ejército británico, los cuales habían sufrido el colonialismo británico desde el siglo XIX. Así que entre estos y otros capturados en Europa, junto con el apoyo de los partidos independentistas indios que buscaban quitarse de encima el dominio colonial británico, provocaron que la Wehrmacht los reclutara en un regimiento que vio más propaganda que guerra como tal. Es este el motivo de por qué esta unidad de voluntarios indios tiene tantas fotografías. También hubo árabes que fueron reclutados en unidades de la Wehrmacht que sirvieron en Grecia y en Túnez. Y en estas unidades también habían africanos de raza negra, de los cuales también existen varias fotografías. En la Europa ocupada también se organizaron unidades auxiliares bajo el control de la policía, que a su vez era controlada por la SS, para luchar contra los partisanos, como sucedió en los Balcanes, y colaborando en la logística de la solución final. También hubo un gran número de voluntarios en la organización TOT, encargada de tareas de construcciones militares, como por ejemplo los búnkeres que habían en Normandía. Ellos sirvieron como trabajadores libres, pero en el caso de las naciones germánicas, estos trabajadores recibieron un trato y una paga como si fueran alemanes, mientras que otros trabajadores de Europa Occidental, como por ejemplo los franceses, ellos tenían un pago y un trato menor, siendo todavía más baja la paga y el trato para los europeos que venían de Oriente. Por su parte, el NSKK, o Cuerpo Motorizado Nacional Socialista, que era básicamente una unidad automovilística que prestaba sus servicios para lo que era la logística de transportes en diversas unidades de la Wehrmacht, pero pues con sus propios uniformes e insignias. Únicamente reclutó a voluntarios germánicos que realizaron tareas de transporte y logística que más adelante
pasaron a las Waffen-SS desde 1944. Entre 1943 y 1945 vino la última oleada de voluntarios, aunque en este punto la guerra ya se había puesto difícil para los alemanes, así que hubo una serie de cambios estructurales. En este tiempo, los voluntarios que estaban en la Wehrmacht recibieron equipamiento y armamento alemán, se diseñaron parches y emblemas, se intensificó el entrenamiento y se les envió con más frecuencia al frente de batalla, especialmente a finales de 1943. Hacia 1944 sucedió que Hitler sufrió un atentado por parte de altos oficiales de la Wehrmacht. Así que Hitler le dio a la SS el control de las reservas del ejército, al mismo tiempo que nazis más fanáticos asumieron el control de las instituciones alemanas en todos los ámbitos. En este punto, se ordenó que todos los voluntarios extranjeros pasaran al control de las SS. Así que debido a que la guerra estaba perdida, los nazis a la desesperada dejaron de lado las ideas raciales. Es así que estas unidades cambiaron su nombre por nomenclaturas de la SS. Los voluntarios europeos blancos pasaron a la SS con uniformes y armamento equivalente. Así hubo unidades de belgas, franceses, españoles, croatas, de Yugoslavia, italianos, húngaros y rumanos, entre otros. En el caso de Italia, Hungría, Eslovaquia o Rumania, ellos tenían sus propios ejércitos, pero los gobiernos fascistas de estos países fueron rindiéndose ante el avance aliado. Así que las tropas fascistas se unieron a la SS a finales de 1943 y principios de 1944. Por otro lado, las tropas del este de Europa continuaron con su equipamiento de la Wehrmacht, solo que se les añadieron algunos parches SS especiales, como el caso de la Brigada Kaminsky, que se convirtió en la Brigada de Asalto SS Roa, la cual fue responsable de crímenes de guerra contra los partisanos y civiles. En este punto cabe destacar que en la unidad SS Dirlewanger, compuesta en su mayoría por criminales alemanes y que cometió crímenes atroces en Polonia, también habían algunas unidades de soviéticos. Por otro lado, otros tenían los uniformes sin ningún parche, como era el caso de los georgianos o los armenios. En el caso de los musulmanes túrquicos de Asia Central y los indios, para ellos se les autorizó unos parches de cuello que no alcanzaron a utilizarse. En el caso de los cosacos, los árabes y el ejército ruso de liberación, ellos continuaron con sus uniformes de la Wehrmacht y bajo su control táctico. También todos los trabajadores y voluntarios extranjeros que estaban en la organización TOT, los auxiliares de la policía, los de la Kriegsmarine y otros, pasaron a las Waffen-SS, aumentando el número de efectivos. Finalmente los voluntarios extranjeros fueron cayendo junto con los alemanes frente a los soviéticos y los aliados occidentales. Aquí comenzaron las deserciones o huidas, donde los voluntarios buscaban rendirse a los aliados occidentales para evitar lo que eran las cárceles rusas. Finalmente, en la batalla de Berlín, hubo voluntarios que defendieron la capital, en el caso de franceses, letones, entre otros. Al final de la guerra, muchos de estos voluntarios fueron juzgados por colaboracionismo en sus países, recibiendo penas de prisión, mientras que otros marcharon al exilio, como lo hizo León de Grel, de Bélgica, quien se refugió en España, mientras que otros quedaron libres. En el caso de los voluntarios del Este, la situación fue más difícil, porque fueron juzgados por los comunistas con ejecuciones directas o largas penas de prisión en Siberia, que generalmente terminaban en trabajo hasta la muerte. Respecto al desempeño de los voluntarios extranjeros,
Estas unidades a nivel general lucharon bien contra el enemigo, porque cumplieron con las labores que se les habían asignado, como fue la batalla de Krasnivor en Leningrado, donde hubo españoles de la División Azul, o la División Viking, que hizo pues toda su carrera en el frente oriental y que estaba compuesta por europeos de origen germánico. También se destaca la batalla de Anzio, en la que participaron SS italianos, o la batalla de Berlín anteriormente mencionada. Sin embargo, las unidades no europeas tuvieron un desempeño no tan bueno en comparación con sus compañeros de armas, tal vez porque la guerra en sí no tenía nada que ver con ellos, ni mucho menos cuando la guerra se puso en contra de Alemania y cada vez se iban alejando de sus hogares y sus tierras de origen. Por otro lado, también muchos voluntarios fueron partícipes de crímenes contra la humanidad porque participaron en el Holocausto como colaboradores, tanto en el este como en las zonas ocupadas de Europa Occidental, colaborando con la entrega de los judíos o ejecutando a los miembros de la resistencia en el acto. Respecto a los uniformes, la Wehrmacht entregaba el mismo equipamiento para todos sus voluntarios, ya fueran del ejército, la Kriegsmarine o la Luftwaffe. A veces, si eran unidades muy grandes, se les autorizaba que tuvieran parches en la manga izquierda del uniforme, como fue por ejemplo el caso de los españoles o los croatas. En el caso de los soldados de la Unión Soviética, ellos tenían los mismos uniformes, pero con parches especiales en el cuello, en las mangas, para poder diferenciarlos si eran rusos, cosacos, armenios, etc. En el caso de las SS, los uniformes sí cambiaban, porque los parches de cuello con el emblema SS únicamente lo podían usar alemanes o voluntarios germánicos, nadie más, porque eran arios, de acuerdo a su ideología. Los colaboracionistas que los apoyaron en la solución final usaban los uniformes de la policía, que eran de color negro totalmente, sin ninguna insignia, o algunos uniformes alemanes que tampoco tenían insignias, o que tenían también uniformes mezclados con uniformes soviéticos. En el caso de los colaboracionistas ucranianos o rusos. Lo mismo sucedía en otras partes de la Europa ocupada como en los Balcanes, ya que las unidades de policía formadas por ejemplo en Serbia, en Croacia, en Montenegro, también seguían el mismo aspecto. Sin embargo, desde 1943, la SS fue tomando el control de los voluntarios europeos que eran blancos y a ellos se les dotó de uniformes y parches especiales que eran el símbolo de la división, como lo fue por ejemplo la 13 SS División Handschar, compuesta por musulmanes bosnios, o la séptima SS División Prinz Eugen. Desde 1944, cuando recibieron a los soldados del este o fuera de Europa, a ellos se les dio uniformes pero sin parches, o se les autorizó símbolos de su país, en el caso de la Brigada Kaminsky. Sin embargo, dado que la guerra estaba en su final, la SS dotó de uniformes con parches completos a estos voluntarios, y por eso a veces se les ven fotografías con símbolos de la SS completos en el cuello, el águila en la manga izquierda, etc. A pesar de que esto iba en contra de la regulación ideológica que tenía la SS. Pero, pues muy seguramente a los líderes nazis y de la SS esto no les importaba porque a esa altura la guerra ya estaba perdida. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.